Bueno, continuamos con los estudios. Yo ya casi que sin voz. Menos mal que la falta de voz no es ni por el clima ni ninguna otra cosa, por estar cantando con toda la garganta desde que llegamos acá a la casa de Dios, sino ¿qué hago diciéndole que entre por los atrios con acción de gracias si yo no lo hago? ¿Qué cosa que me gustaría? Después se come un caramelo miel, que cada hermano cuando sale de la reunión saliera ya medio afónico de haber estado levantando la voz para exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque testigos me seréis, dijo Jesús, en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Y acá estamos dando testimonio cuando estamos cantando, cuando venimos a la casa de reunión, cuando estamos aún haciendo una grabación para luego difundirla en distintas plataformas, con las ventajas de que capaz que, como la parábola del sembrador, alguien pueda llegar acá y ser oidor olvidadizo, y al cabo del tiempo, qué triste sería si sale de la reunión y le preguntan una hora después de qué fue la predicación, uno no sabe, porque a veces pasa eso. ¿De qué predicó? Vuelta. Bueno, hoy vamos a seguir el estudio. Teníamos allí el alboroto que había surgido en Jerusalén. Había regresado el apóstol Pablo de su tercer viaje misionero y luego de haber concluido el viaje se encamina rumbo a Jerusalén, viaje del cual por cada ciudad que pasaba, los hombres que estaban en el Espíritu de Dios le advertían de que les aguardaban prisiones. Pero él dice, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe con gozo esta carrera, este ministerio que el Señor me había dado. ¿Sabe que Saulo de Tarso, el nombre anterior del apóstol Pablo, había sido también un comisionado oportunamente? Había recibido una comisión, había recibido un mandato, había sido investido con autoridad para hacer ciertas cosas. En este caso, la iglesia de Jerusalén y los principales allí del templo habían librado cartas autorizando al apóstol Pablo, en representación de ellos, de arrastrar gentes a las cárceles y en otras oportunidades, como cuando Saulo comienza allí su interacción, deja ya de ser un estudiante a ser un practicante, porque vemos también ese proceso hoy por hoy, lo vemos hasta en la escuela, en los liceos, ¿no? Gente que va, estudia, cuando terminó en la medicina, tiene que ir y practicar. Bueno, Saulo dejó su lugar, un lugar de mucho conocimiento. Si usted estudia un poquito de dónde provenía el apóstol Pablo, él venía de Tarso, en Cilicia. Y capaz que digo, si uno no va a los mapas del Antiguo Testamento, porque de Tarso hoy, si uno visita Turquía, va a ver muy poco, porque fue una ciudad que fue destruida y unas pocas cosas han sobrevivido de aquella época, pero era parte de una provincia que se llamaba Cilicia y está en la actual Turquía. Estaba en Asia Menor, estaba muy cerca de Antioquía de Siria. Entonces usted en el mapa que yo le di lo puede llegar a ver. Pero a veces, ¿no? Como estuvo en la isla de Malta y todo, y Cilicia, ¿a qué le suena parecido Cilicia? Parece Sicilia, bien dijo Rolo. Entonces uno dice, sí, el apóstol Pablo, y como quería ir a Roma y todo lo demás, dice, era siciliano, era italiano. No, el apóstol Pablo venía de una de las ciudades, en los días del apóstol Pablo, de mayor auge, había sido declarada una ciudad romana, entonces gozaba de privilegios que otras ciudades no tenía. Estaba Alejandría, Atenas y Tarso, eran las ciudades principales. Y sabe que los romanos eran grandes admiradores del imperio que lo antecedió 400 años, que fueron los helénicos, fueron los griegos, los macedonios, griegos y macedonios, ¿no? Alejandro Magno, etcétera, etcétera, que habían expandido el imperio. Y bueno, los romanos
aún en la arquitectura, en el arte, en un montón de cosas, trataron de copiar las cosas que habían hecho los helenos. Y esa ciudad, como parte de su herencia helénica, estaba el hablar en griego. Entonces, vamos a ver en el estudio acá, que cuando se da todo esto, el alboroto, el arresto y todo, Pablo se dirige al centurión romano y le habla en griego y dice, ¿sabes griego? Queda sorprendido. Bueno, el apóstol Pablo, hermano, era una persona muy humilde, no mostraba todo lo que sabía, pero una persona con una preparación muy grande, porque había sido allí instruido en una de las ciudades principales y luego, como si esto fuera poco, se instruyó, por decir así, en cultura universal, en su lugar. Pero luego vino a Jerusalén y se instruyó en las Escrituras y era celoso, dice, aventajaba a muchos de mis contemporáneos, a gente que vivió en la misma época que yo, no sé, que el apóstol Pablo, o Saulo de Tarso en sus inicios, no se podían medir en cuanto a la observancia de las Escrituras. Era un conocedor de estas cosas. Y en ese celo, que tenía un celo, pero ese celo no era el correcto. A veces tener celo, estar cantando, estar gritando, no necesariamente cantamos o gritamos lo correcto. Podemos cantar una mentira, podemos gritar goles, hay distintas maneras de quedar ronco. Qué bueno, hermano, si quedamos roncos de cantar la palabra de Dios. Qué bueno, hermano, es si el celo es por las cosas de Dios. Y mucho mejor, hermano, si el celo no es en base a lo que la mente puede entender, porque uno puede leer un pasaje y tratar de reflexionar acerca de eso, pero había una obra que en la sabiduría de Dios debía ser completada. Los discípulos añoraban de que Jesús se quedara con ellos. Y él dijo, es necesario que yo me vaya, porque vamos a pensar desde el punto de vista humano, como loco les hablo, como dice el apóstol Pablo. Después que resucitó Jesús, ¿por qué no se quedó ya acá en medio de nosotros? ¿No le gustaría a usted que Jesús resucitado con vida eterna estuviera acá y hoy nos pudiera venir a visitar, hoy le tocara a la congregación acá en Colonia el Sacramento y lo viéramos ahí atracar y venir para acá? Pero Jesús dijo, aunque ustedes quieran eso, les gustaría eso, los discípulos querían eso, dice, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me vaya, dice, les enviaré el Consolador, el Espíritu Santo que os guiará a toda verdad. Y hermano, ese Espíritu, una de las características que tiene, porque el Espíritu Santo tiene características, lo puede estudiar en el libro Profeta, del profeta Isaías allí, diferentes características del espíritu de santidad, dominio propio, etc. Ese espíritu, otra de las características que tiene es la omnipresencia. Ese espíritu, hermano, puede estar acá y puede estar obrando en otra persona que está en un rincón. Si estuviéramos, en vez de estar filmando esto para después subirlo a la red, estuviésemos filmando y transmitiendo en vivo y hubiera otra persona en la otra punta del mundo escuchando el mensaje, el mismo espíritu que prometió estar donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ese mismo espíritu puede estar abriendo el entendimiento y tocando la vida de una persona. Y hermano, también esto de alguna manera nos exhorta a un límpido entendimiento, como dice la palabra. Porque si nosotros venimos, hermano, y estamos en una actitud, muchos religiosos, la mayoría de los religiosos de los que leemos la palabra estaban en una actitud equivocada, ¿no? Resistían la palabra de Dios, no solo cuando la hablaban los discípulos, aun cuando el propio Jesús obraba en medio de ellos, estaban siempre con aquel problema. Yo le decía a una persona que le estuvimos dando la palabra esta semana, le digo, yo no soy de hacer chistes, mucho, y menos en el púlpito, pero un día nos visitó allá en la tienda que tenían mis padres en Juan Lacase, uno de los humoristas más famosos acá al Río de la Plata, que era la Andricina. Y si ve la Andricina, si usted ve un cocinero famoso, le dice, convídeme a algo, queremos probar por qué es tan famoso, y dice, háganos un chiste. Hizo un chiste de una persona, dice, bueno, fui al médico, dice,
Y me tocaba, dice, doctor, ¿qué me pasa? Dice, me toco la cabeza y me duele, me toco el pecho y me duele, me toco la rodilla y me duele. Dice, ¿qué tengo, doctor? Dice, el dedo quebrado. Le digo, ¿sabe qué? A la persona le da testimonio. Le digo, a veces los creyentes, le digo, estamos como esa persona. Le digo, ven el problema, piensa que el problema está en la cabeza, en la rodilla, en el hombro, y en realidad el problema está en el dedo, cuando están con el dedo para acusar. Y en días de Jesús, ¿no era así? Dice, si este fuera profeta, sabía qué tipo de persona es. Las personas, hermanos, siempre están con un juicio, y el juicio, hermano, no necesariamente es el juicio acertado. Cuando viene, hermano, el Espíritu de Dios, dice, Él os guiará, ¿a qué? A toda verdad. Hermano, si usted le hubiera hecho una entrevista, Lucas, que es autor del Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, le hubiera hecho una entrevista a Saulo el perseguidor, Saulo hubiera estado convencido que él estaba en la verdad y hubiese podido recitar pasajes de memoria con una convicción tremenda y una exactitud y una precisión bárbara. Pero eso no era la verdad, porque hermano, la gracia y la verdad, como vinieron por medio de Jesucristo, dice la palabra. Así que hermano, cuando Jesucristo se manifestó a su vida, la gracia y la verdad lo alcanzó. Mientras tanto, hermano, él tenía su verdad. Él creía que era la verdad de Dios, pero no era la verdad de Dios. Por eso en el camino a Damasco Jesús se le aparece y le dice, yo soy Jesús. ¿Quién eres, Señor? Cuando escuchó la voz dice, yo soy Pablo, a quien tú persigues. Esa historia, hermano, la tenemos también narrada acá. El apóstol Pablo, como quien tiene un testimonio personal, por ejemplo, el pastor Renzo ha dado el testimonio de cuando él se convirtió y cómo encontró al Señor. Y el testimonio lo ha dado acá, y lo ha dado en Juan Lacase, y lo ha dado en Montevideo, y en cualquier congregación que va y tiene la oportunidad de dar un testimonio de cómo conoció al Señor, él va y lo da. Y a veces, del testimonio que uno da en un lugar al testimonio que da en otro, uno puede abundar en mayor o menores detalles. Así, hermano, cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo, y él relata su conversión, relata a su vez la oposición que se levanta en sus días. Él había ido para el lado de Arabia, ¿no? Y solo 3 años después que viene a Jerusalén y se reúne con Santiago y con Pedro allí. Y después, dice, de pasados 14 años, volvió a subir en Jerusalén cuando había surgido aquella disputa de que habían salido representantes que nadie los había mandado, se representaban a sí mismos, eran sus propios voceros, y habían ido a las iglesias recién formadas en el segundo viaje misionero, y les habían dicho, no, usted no puede ser salvo. Y la persona estaba sentada ahí convencida de que tenía la salvación y venía otro a perturbar la verdad de Dios diciéndole, no, mire que está equivocado, usted no está salvo. Para ser salvo hay que hacer esto y aquello. El sacrificio de Cristo, en otra palabra, no es suficiente, eso predicaban. Y como no estuvieron de acuerdo, subieron, y ese es el concilio que nosotros tenemos allí, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15. ¿Por qué le digo estas cosas, hermano? Le digo estas cosas para que usted pueda un poco tener una idea de los tiempos en los que estas cosas, este arresto en Jerusalén, se estaba llevando a cabo. Hoy por hoy lo puede estudiar también usted, ¿no? Por su cuenta, pero hay un consenso prácticamente general de que Jesucristo nació entre el año 4 y 6 antes de Cristo, porque gobernaba Herodes el Grande, por el censo que hubo y todo lo demás, y el almanaque se hizo 1500, 1600 años después, y por eso hay inexactitudes, pero no tiene mayor relevancia. Yo nomás le digo para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando. Cuando se forma la iglesia en Jerusalén, allí arranca como practicante Saulo de Tarso a trabajar en representación de las autoridades que estaban allá en la iglesia. Pero para el punto en que el apóstol Pablo, luego el tercer viaje misionero, es arrestado, reitero, estúdielo porque yo no le puedo decir, vaya a Hechos 18, 15, porque son verdades que están salpicadas en diferentes escritos del apóstol Pablo a las diferentes iglesias, pero el arresto de Pablo en Jerusalén se lleva a cabo más o menos en el año 58 a.C. Imagínense que si Gamaliel era un venerado maestro de Israel en aquella época y habían pasado como 25 años,
difícilmente con la longevidad que había en aquella época, Gamaliel estuviera allí vivo. Quizás muchos de los que habían enseñado al apóstol Pablo no estaban allá, y ya los discípulos, aquellos muchachos jóvenes que habían sido reclutados, ya eran ancianos en la iglesia. Y sabemos que tal vez Saulo era un poquito más joven, porque cuando ocurren estas cosas, había un joven llamado Saulo allí que dio su voto, que guardaba las prendas cuando ocurre allí el martirio del primer mártir, valga la redundancia, que fue el diácono Esteban, ¿no? ¿Qué se iba a imaginar? Yo cuando meditaba en el estudio que nos toca hoy, que es la defensa de Pablo y su testimonio acerca de su conversión, ¿qué se iba a imaginar él que unos 25, 28 años después de haber presenciado y haber escuchado, varones, hermanos, oíd esta palabra, que había sido aquel testimonio que había sido dado por el Espíritu, por Esteban, cuando fue apedreado? Él iba a estar en la misma situación que Esteban, 28 años después, en el mismo lugar, defendiendo la misma verdad que aquel hombre, Esteban, había defendido. Los planes de Dios, hermano, no tienen nada que ver con los planes nuestros, porque sin duda Saulo de Tarso tenía grandes planes. Quizás iba a ser jefe de la sinagoga en aquella ciudad de donde él procedía, o quién sabe cuál era su ambición en el momento en que dejó su lugar de crianza para trasladarse y aprender estas cosas. Pero el Señor, hermano, tenía preparado un camino mejor. No cantamos nosotros, dice, sendas Dios hace donde pensamos que no hay. Dios abre caminos donde pensamos que no hay. El pueblo de Israel allí de camino de Egipto, y Dios abre camino en medio del mar. El Señor, hermano, abre un camino donde uno no tiene idea que va a hallarse. Y así, hermano, es que llegamos al punto en el que estamos hoy. Yo quería hacerle esta aclaración para entender un poco el trasfondo. El apóstol Pablo no era un improvisado que, como le tocó ir a predicar allí a Grecia y a Macedonia, había tomado algún curso rápido, algún curso intensivo para aprender un poco de idioma. El apóstol Pablo era un erudito en muchas áreas, y entre ellos también estaba el dominio del idioma griego, y se estaba cumpliendo también en este arresto del apóstol Pablo aquella revelación que Dios le da al hombre que fue enviado a orar por él, Ananías. Dice, yo le voy a mostrar cuánto es necesario sufrir por causa de mi nombre. Instrumento escogido me es él, y llevará mi nombre a reyes y autoridades. Bueno, hermano, demoró la promesa de Dios 20 y pico de años en cumplirse. Pero, hermano, Dios no es hombre para que mienta. Dios tenía sus planes, y cuando había llegado el tiempo de Dios, allí estas cosas sucedieron. Yo no quiero extenderme, deje esto como una introducción, así cuando estudiemos, y aparte se lo quiero decir para que usted también se apasione por esta verdad, por trazar de alguna manera los pasos de la iglesia primitiva y el avance del evangelio y todo lo demás. Y entonces, despertándole en usted ese interés, invitarlo a que estudie la palabra en su casa para la próxima reunión, para que venga a la próxima reunión, esté acá y esté preparado, hermano. Qué cosa más linda es. Yo me acuerdo cuando uno estudiaba en el liceo, y yo no era muy de hacer los deberes y todo, pero alguna vez me ponía a estudiar. Qué cosa linda era cuando preguntaban y uno podía levantar la mano siempre, porque siempre sabía la respuesta, porque había estado preparándose. Qué bueno, hermano, también si de la misma manera, si lo hacíamos para el liceo, para estudiar algo que no nos es de mucha utilidad hoy en día, nosotros podemos estar indagando estas cosas, porque esta palabra, hermano, es palabra viva, es palabra eficaz. Hermano, y Dios hace una obra. Si Dios quiere, creería que ya el domingo que viene vamos a tener un nuevo integrante acá en la iglesia, una nueva integrante, que Camila le ha estado dando la palabra, y después, bueno, estuvo hablando conmigo también,
Y realmente hay gente que está necesitando de Dios, que está necesitando escuchar la palabra. Hay gente que está receptiva a la palabra de Dios, porque imagínense que, como el apóstol Pablo cuando allí predicaba, dice, afuera de la ciudad, y estaba Lidia, dice, Dios tocó el corazón para que estuviese atenta, hizo una obra en su vida. Y yo le pregunto, ¿era la predicación del apóstol Pablo ineficiente que los otros que escucharon no se convirtieron? No, porque la parábola del sembrador, hermano, nos está enseñando que hay distintos tipos de terreno, hermano. Roguemos al Señor de la mies, hermano, que nos esté dando un corazón dispuesto, que nosotros vengamos receptivos, hermano, que seamos una esponja para recibir allí el poder, la unción, para recibir la instrucción que viene de lo alto, para poder hablar palabra de vida, hermano, también a otras personas. Y esta semana volvió a ir esta señora que esperemos que nos acompañe acá, porque se está mudando de Juan la Casa a vivir acá. También un tirón de oreja, hermano, para el que está acá, que haya que traer gente de otros lados, porque sin duda, como Jonás se resistía, cuando Dios lo mandó a predicar a Nínive, la historia de Jonás la conoce todo, se resistía. Pero Dios dice, tenía mucho pueblo en aquella ciudad, había 180.000 personas. Acá hay 50.000 personas en Colonia, hermano. No hay ninguna oveja de Dios en medio de esas 50.000 personas, que al que Dios ponga en nuestro camino podamos darle la palabra. Porque, hermano, es tal el gozo en los cielos, dice la palabra. Dice, hay más gozo en los cielos por una oveja que estaba perdida y vuelve al rebaño que por 99 justos. Así que, hermano, estar siempre los mismos no nos sirve de mucho si no damos la palabra. Nosotros el resultado, como dice el himno, se lo dejamos al Señor, pero el trabajo de sembrar la palabra nos corresponde a nosotros. Y esta persona, increíblemente, le dimos la palabra y ya llegó a la casa y estaba dando la palabra. Me hizo acordar a la historia de la mujer allí en el pozo de Sicar, la samaritana, ¿no? Que fue y interactuó con Jesús y descubrió que era el Mesías, y fue y contó a los de su casa y a los de la aldea que había encontrado al Señor. ¿Y sabe qué me decía esta señora? Aparte, tocada, llegó y le dio la palabra a una persona que había en su casa enseguida de lo que había pasado. Esa persona me ve un día, yo bajaba de la camioneta, había ido a buscar al nene al jardín, y viene esa persona a la que esta mujer le dio testimonio y me da la mano y me dice, muchas gracias. Bueno, ¿cómo estás? Le digo yo, y me quedé pensando, no me daba cuenta bien quién era. Pasaron 2 o 3 días, yo seguía dando vueltas, digo, ¿me habrá confundido con mi hermano? Que somos medio parecidos, tenemos una camioneta del mismo color y todo. Y resulta que no, que era la persona que esta mujer le había dado testimonio. Y esta señora le explicó dónde era la iglesia y se ya estuvo buscando en el mapa a ver dónde quedaba la iglesia. El agradecimiento era por haberle anunciado este mensaje de una segura salvación, porque a veces, hermano, también, desafortunadamente, asisten a congregaciones, hermano, donde les infunden un miedo en vez de infundir la seguridad de la salvación, hermano, y están allí con montones de reglamentos, como estaban los fariseos, dice, comiendo y no se lavan las manos. Así, hermano, siempre hay quienes están, y la palabra de Dios nos llama la atención y dice, cuidado, dice, porque más le valdría atarse una piedra de molino, ¿vio esas piedras grandes con las que se molía el trigo? Dice, más le valdría atarse una piedra de molino y echarse al mar, dice, que hacer caer a uno pequeño. Y siempre hay, lo vieron, hermano, un día el apóstol Pablo, gente poniendo tropiezos, no salían a evangelizar, pero salían a perturbar, hermano, la fe de aquellos que habían creído. Siempre hay, hermano, siempre la parábola del trigo y la cizaña está ahí con un propósito. Pero usted no sabe, yo he tenido la oportunidad de predicar a personas que nunca habían escuchado el nombre de Jesús y a otros que habían escuchado, pero que creían en un Jesús muerto, clavado allí en la cruz, pero nunca me había pasado, como fue esta señora esta semana. Camila, que está ahí, sabe que es así. Dice que llegó llorando a la casa, ¿no? Y le dio testimonio a esta persona que yo le decía. Dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasó?
dice, encontré al Señor. Qué reconfortante, hermano. Es lo mismo que dijo la mujer de Sicar, porque, hermano, nosotros somos representantes. Somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, hermano. Por eso no es una cuestión de que vamos a perder la salvación, es una cuestión, hermano, de saber a quién estamos representando para poder evaluar cada uno de los pasos que nosotros estamos tomando, cada una de las determinaciones, cada cosa que hablamos, cómo nos conducimos, cómo somos de testimonio, hermano, porque podemos hablar muy lindo y salir y después hacer todas las cosas al revés de lo que estamos hablando. Hermano, el Señor conoce los corazones, pero el Señor también es el que trae fruto. Así que yo lo incentivo, hermano, a que cuando tenga la oportunidad, porque con alguien hablamos, en la panadería, en el almacén, en el ómnibus, en la parada, en cualquier lugar al que el Señor ponga en nuestro camino, como le puso a Felipe el etíope, dar la palabra de Dios, hermano. Dar la palabra de Dios y poder anunciar esa seguridad. He encontrado la seguridad de mi salvación. He encontrado la confirmación de que he sido elegido de Dios, de que he sido predestinado, de que he sido llamado por Dios, de que soy santificado y he sido glorificado. Que Dios los bendiga, hermanos. Los dejo acá con el pastor.